les recuerdo a todos de una manera muy atenta que cuando entren, por favor, revisen si sus micrófonos están apagados, si no, apáguenlos y si por cualquier cosa se activan, tratar de apagarlos. Por favor, para poner atención y en educación y para poder que el ponente no se distraiga. Continuamos entonces con nuestro curso. La medicina cura las dudas, tanto como las enfermedades. Karl Marx. Continuamos con un excelente ponente, el doctor Sergio Germán Burgos Salcedo, especialista en medicina de urgencias. Él hizo la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas por la Universidad Veracruzana de México, fundador y primer presidente de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, gestión en el 2014-2017, miembro de la mesa directiva Comité de Capítulos Estatales de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, gestión 2019-2021. Jefe de urgencias de varios hospitales del estado de Colima en México por más de 10 años. Profesor extranjero adjunto a la especialidad de emergencias del Hospital Clínica de La Paz en Bolivia, miembro del grupo de interés especial en triage, SIG International Federation Emergency Medicine, vocal de la Asociación Latinoamericana de Corporación en Emergencias y Desastres, ALACED, 2021-2023, conferencista internacional, director médico del Hospital Puerta de Hierro, Colima, México, médico en urgencias en el Hospital General Zona número 1 en el IMSS Colima y médico de urgencias en el Hospital Materno Infantil de la Secretaría de Salud de Colima. Sin más preámbulo, el doctor nos dará la conferencia de utilidad de delta de CO2. Doctor, adelante, es un placer. Hola, Oscar, un gusto saludarlos a todos. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. En primer lugar, pedirles una disculpa por dar la ponencia desde el automóvil. El único conflicto de interés es que ahorita estoy trabajando en el IMSS y es el lugar más silencioso dentro de un hospital. Para no distraerlos, voy a apagar mi cámara. Denme un segundo nada más para poder todo. Nada más necesito que me confirmen, por favor, si se está viendo todo. Sí, se observa. Perfecto. Pues me ponen en una disyuntiva un poco complicada. Me ponen a platicar de un tema complejo después del doctor Monares, que es uno de los principales autores de este tipo de temas. Sin embargo, vamos a tratar de explicarlo lo más práctico posible. Vamos a hablar de un poco de monitoreo hemodinámico básico. Estamos tratando de seguir la misma línea de las ponencias anteriores. Vamos a hablar un poquito de medicina austera. Estamos hablando de herramientas básicas que podemos utilizar en nuestro día a día dentro de las salas de urgencias y vamos a hablar de lo que podemos hacer con pocos recursos, con lo que habitualmente tenemos a la mano, que son oxímetros, que son monitores, que son curvas, como decía el doctor Bañuelos, de pletismografía, son algún par de gasometrías y mucho ojo clínico. Es un honor y es un gusto regresar a casa. Hace varios años empezó este proyecto de la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias y es un gusto saber el grado de madurez que ha alcanzado y el tipo de cursos que ahorita están generando, como es este presente. Entonces, empezamos con el tema. Vamos a hablar de utilidad del delta de CO2 dentro del monitoreo. Si ustedes ponen delta de CO2, nos manda directamente a la gastronomía. No ese es el tema. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las utilidades de utilizar el CO2 como una herramienta de monitorización hemodinámica. Vamos a empezar con algunos términos generales. Primero, vamos a recordar nuestros días de la residencia, en los cuales hablábamos del famoso taller gasométrico que muchos criticaban por el nombre que se le ponía de taller, pero hace evidencia a los cálculos que nosotros vamos a generar en torno a las gasometrías. En primer lugar, tenemos que saber que el monitoreo hemodinámico de un paciente en estado crítico es una herramienta indispensable dentro de una terapia intensiva,
dentro de un servicio de urgencias, dentro del área donde nosotros tengamos un paciente que puede estar grave. Tenemos que entender que hay herramientas que van a ser invasivas, hay algunas que van a ser mínimamente invasivas y hay herramientas que no son invasivas. Este tipo de herramientas, como lo son las gasometrías, se consideran mínimamente invasivas. Es decir, si se va a causar algo de invasión, necesitamos entre ellos un catéter venoso central y probablemente una línea arterial o una forma de conseguir gasometrías arteriales. Como dice el dicho, un catéter venoso central a un paciente crítico y una línea arterial no se le puede negar a nadie. Todos los pacientes críticos deberían manejarse con por lo menos gasometrías conseguidas por un catéter venoso central y alguna punción o una línea arterial. Cuando hablamos de monitorización hemodinámica, vamos a ver básicamente dos espectros de la monitorización. Entre ellos vamos a estar viendo la monitorización de la macrocirculación, pero también nos interesa mucho la monitorización de la microcirculación. Cuando nosotros hablamos de choque, que no es de tipo distributivo, vamos a estar hablando de problemas sobre todo en la macrocirculación, pero hay muchos datos que necesitamos en la microcirculación para tomar decisiones adecuadas. ¿Cuál va a ser finalmente el objetivo de este tipo de análisis que nosotros vamos a hacer? Va a ser tomar una decisión adecuada. El objetivo fundamental va a ser que con estos datos nosotros vamos a poder establecer algoritmos, como ya se han ido mostrando toda la mañana en las diferentes pláticas, y con estos algoritmos nosotros vamos a poder tomar una decisión sobre qué fármaco usar, sobre qué poner, qué quitar, y estas decisiones vayan siempre en beneficio de nuestro paciente. Como lo decía el maestro Monare, basados en la clínica, basados en el conocimiento, nosotros tenemos que tomar las mejores decisiones. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que nosotros podemos sacar dentro de una gasometría. ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a tener en una gasometría? Cuando hablamos de una gasometría venosa central, uno de los datos que nosotros utilizamos de manera muy frecuente es la saturación venosa central. Nos va a dar datos sobre la macroperfusión. Vamos a hablar evidentemente del sistema circulatorio y el estado hemodinámico del paciente. El lactato como un predictor también de sufrimiento a nivel celular es importante. Nos va a dar muchos datos, como lo decía por ahí el doctor Caballero. El lactato también se puede utilizar, así como el déficit de base, para poder hacer las diferentes clasificaciones, inclusive de los estados de choque. Sin embargo, ahorita nos vamos a basar en la diferencia o el delta de la depresión venoarterial del CO2 como un indicador de microperfusión, y vamos a hablar de la diferencia de la presión venoarterial de CO2 sobre la diferencia de la concentración arteriovenosa del oxígeno. Estos son dos indicadores que nos van a dar datos muy importantes. La conferencia de consenso internacional sobre la monitorización hemodinámica en el estado, en el shock, estableció que el lactato es un marcador recomendado para el diagnóstico y determinación del estado de choque. Es un dato que nosotros vamos a tener. El lactato es un buen marcador de hipoperfusión tisular en choque. Sin embargo, hay algunos indicadores que son un poquito más tempranos. La reducción progresiva... Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ok, creo que nada más es el micrófono abierto de alguien. Entonces, definitivamente todos estos datos, ¿podrían apagar su micrófono, por favor? Les agradecería. El manejo y la gestión de todos estos datos va a ser fundamental para nosotros poder tomar las mejores decisiones.
Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre la monitorización basada en el oxígeno o la monitorización basada en el CO2. Y vamos a hacer un monitoreo hemodinámico fino de la microcirculación. Entonces, iniciamos un poquito con lo que se refiere a la monitorización basado en el oxígeno. La extracción de oxígeno representa la cantidad en porcentaje de oxígeno que consume la célula de sangre arterial. Lo normal se considera entre el 20 y 30%. Es decir, la sangre lleva oxígeno, está oxigenada, pasa por toda la economía del cuerpo y le va a extraer, esta célula le va a extraer a la sangre oxígeno. Y evidentemente, al no extraerle todo, nosotros en una gasometría venosa central vamos a poder hacer más o menos un cálculo de cuánto fue este oxígeno que esta célula le quitó a cada eritrocito. Entonces, nosotros basados en esto podemos ya tomar ciertas decisiones o podemos inferir qué es lo que está pasando en la circulación y cómo está funcionando tanto la hemodinamia como a nivel celular, cómo se está haciendo esta extracción de oxígeno. Cuando analizamos un valor determinado de la saturación venosa central, aquí estamos valorando varias cosas. Entre ellas estamos valorando el ingreso del oxígeno, estamos valorando el transporte del oxígeno, estamos valorando la disponibilidad del oxígeno y el consumo de oxígeno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas variables que pueden influir en que se aumente o se disminuya la saturación venosa central cuando nosotros las tomamos. Entonces, una de las dificultades es inferir en cuál de estas partes de la extracción de oxígeno están siendo afectadas para poder trabajar con ellas. Vamos a hablar un poquito de la dependencia de la saturación venosa central de oxígeno y la relación que existe entre el consumo y la disponibilidad de oxígeno. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una saturación venosa central de oxígeno disminuida. Vamos a ver que esto se va a dar por algunos problemas en la perfusión, se va a dar por problemas en el transporte de oxígeno que va a ser deficiente. Estos datos nos van a dar una idea clara sobre el estado dinámico del paciente. Si nosotros tenemos una valoración de la saturación venosa central, vamos a poder establecer de forma más o menos fidedigna el estado dinámico del paciente, si está hipodinámico, está hiperdinámico. No me voy a estacionar en esto porque realmente el tema está relacionado al uso del CO2 como monitorización, pero quiero ponerlo como un preámbulo. Vamos a hablar ahorita del dióxido de carbono. Entonces vamos a empezar a entrar un poquito en tema. El dióxido de carbono sabemos que nos ofrece información muy valiosa sobre la macro y la microhemodinamia. Incluso es mejor que las variables que son dependientes de oxígeno. El CO2 se manifiesta más rápido que los niveles de lactato. Entonces, cuando nosotros comparamos el CO2 con el lactato, vamos a encontrar que van a haber cambios más tempranos en el CO2 que los que hay en el lactato. Un marcador de la capacidad del sistema cardiovascular para eliminar el CO2 producido por los tejidos periféricos. ¿Qué quiere decir esto? El CO2 nos va a ayudar a saber cuál es la cantidad de eliminación y la efectividad de la eliminación en los tejidos periféricos. Entonces, esto nos va a hablar directamente de la circulación y del sistema hemodinámico. Vamos a empezar ahorita ya con
con la parte dura de la plática, en la cual vamos a empezar a hablar un poquito de fórmulas. Tenemos que hablar definitivamente un poco de matemáticas. Entonces, encontramos que los cambios o la diferencia de presión veno arterial de CO2 están condicionados por el gasto de flujo sanguíneo, es decir, de la perfusión, y no tanto por el grado de la hipoxia tisular. Su valor normal es entre 2 a 6 milímetros de mercurio. Es el valor normal del delta de CO2. Y si nosotros utilizamos la ecuación de Fick, encontramos que la eliminación está dada por la concentración venosa de CO2 menos la concentración arterial de CO2 por el gasto cardíaco. Entonces, haciendo nosotros un cálculo matemático, vamos a poder inferir cómo está el gasto cardíaco basado en esta diferencia venosa y arterial del CO2. La eliminación de CO2 depende de la diferencia entre el contenido de CO2 de la sangre venosa y el contenido de CO2 en la sangre arterial, multiplicado por el gasto cardíaco. Entonces, esta fórmula que quiero que la recordemos, porque a partir de aquí va a salir mucho de lo que significa y de la utilidad del delta CO2. Entonces, nosotros con esta información encontramos, podemos inferir cómo está el gasto cardíaco. La principal determinante de los cambios del delta de CO2 es el gasto cardíaco. A nivel macrocirculatorio existe una relación inversa entre el delta de CO2 y el índice cardíaco en pacientes críticos. Entonces es importante entender esta relación que existe. Entonces, al nosotros despejar en una fórmula matemática el gasto cardíaco, encontramos que hay una relación directa con el delta de CO2. ¿Ok? Y empezamos en esta parte a hacer los cálculos, ¿no? Es el momento en el cual podemos empezar a sacar nuestras calculadoras y empezar a entender mucho de esto. Ahora, tenemos que entender que esta información, como la saturación venosa central, el lactato, la diferencia de presión veno-arterial de CO2 y este cociente van a ser información que nosotros tenemos que aprender a mezclar para tomar las mejores decisiones. Es decir, muchos de ellos, como ya lo han visto en las pláticas previas, son marcadores de gravedad que nos dan mucha información. Sin embargo, esta información, cuando nosotros la podemos complementar con otra información igual de valiosa, como la saturación venosa central y el lactato, la relación existente entre el lactato y saturación venosa central, ya lo han escuchado en las anteriores pláticas, y a eso le agregamos estos nuevos indicadores o estos indicadores de perfusión de la microcirculación, vamos a tener una herramienta mucho más fuerte. Todo esto asociado evidentemente a la clínica que nosotros veamos con el paciente. La clínica, como decían, es mandatoria. Entonces, vamos a entrar al primer algoritmo. Aquí quiero explicar que vamos a iniciar y podemos tomar diferentes puntos de partida para tomar decisiones. En este caso, les voy a dar el ejemplo del uso de la saturación venosa central como punto de partida. Lo primero que hacemos es verificar si está alta o baja la saturación venosa central, y después vamos a continuar en el árbol del algoritmo para tomar las decisiones que siguen. Entonces, en el caso de que esté baja la saturación venosa central, la pregunta a seguir tiene que ser ¿cómo está la hemoglobina? Si la hemoglobina está baja, probablemente esto se va a deber a un problema de transporte. Entonces, recordemos la diapositiva, vamos a ver aquí la motocicleta, ¿no? Es el transporte, y la forma de tratarla seguramente va a ser con una transfusión. Si nosotros encontramos una saturación venosa central baja y una saturación de oxígeno
también baja, entonces vamos a suponer o inferir de que el problema es una hipoxemia. Entonces, la terapia probablemente será relacionada a oxígeno, sino al aporte, a la entrada. Entonces, ustedes se van dando cuenta que siguiendo este árbol de decisiones, nosotros podemos ya empezar a tratar al paciente e inferir cuáles son las necesidades del mismo. Si la saturación venosa central está alta, nosotros podemos acudir al delta de CO2 y si nosotros encontramos que ese delta de CO2 está menor a 6, inferimos que el problema es citopático. Si está mayor a 6, podemos hacer aquí lo que decía el maestro Monares, hacer un reto de líquidos y de acuerdo a esto vamos a definir si hay una respuesta y con esto vamos a llegar a la conclusión de que el problema es hemodinámico y va a funcionar o va a mejorar con fluidos y probablemente si el problema es hipovolémico, obviamente con hemoderivados. Si no hay respuesta a fluidos, vamos a ver los niveles de lactato. Si el lactato es alto, inferimos que el problema es distributivo y si el lactato es bajo, inferimos que el problema es cardiogénico. Entonces, basado en este algoritmo, nosotros con una saturación venosa central tomada desde un catéter central y una gasometría que nos va a dar oxígeno y nos va a dar CO2, nosotros vamos a poder tomar muchas decisiones, ¿no? Basado en esto, más muchas veces las gasometrías tienen hemoglobina, nosotros podemos decidir entre transfundir, poner oxígeno, manejar líquidos, restringir líquidos, trabajar con los diferentes estados de choque que se pueden ir presentando. Este es el mismo algoritmo, es un algoritmo nada más para reforzar un poco. Básicamente es lo mismo, nada más de que aquí estamos incluyendo la diferencia de la presión venoarterial de CO2 y la diferencia de la concentración arteriovenosa de oxígeno, que ahorita vamos a platicar un poco con ella, de acuerdo a cuáles son las utilidades que se pueden tener para poder tomar también decisiones. Entonces, aquí nada más quisiera yo un poquito reafirmar que cuando encontramos una saturación venosa central por arriba de 70, es decir, inferimos que puede estar hiperdinámico, el cuerpo no le está extrayendo la suficiente cantidad de oxígeno a esa sangre arterial y encontramos un delta de CO2 también alto, inferimos que el problema es gasto cardíaco. Entonces, si el problema de gasto cardíaco está relacionado a la frecuencia, pues el tratamiento va a ser un beta bloqueador. Si encontramos que el gasto cardíaco está relacionado a la precarga, el manejo va a ser con líquidos, contractilidad inotrópicos o poscarga vasopresores. Entonces, tomando en cuenta toda la clínica del paciente, más estos datos que nosotros nos está dando las gasometrías, podemos tomar decisiones que puedan ser relevantes para el paciente. Ahora, ¿qué pasa si iniciamos con el enfoque del lactato? Nosotros también podemos iniciar pensando como primer punto en el lactato y vamos a encontrar lactatos mayores a 2 o lactatos menores a 2. El 2 como punto de corte. Si nosotros encontramos lactato mayor a 2 y una saturación venosa central menor a 70, la tercera pregunta va a ser cómo está el delta de CO2. Si es menor a 6, inferimos que es disoxia y probablemente anemia. Si nosotros encontramos mayor a 6, probablemente va a ser por disoxia. Si encontramos una saturación venosa central más de 70 con un lactato más de 2 y un delta de CO2 menor a 60, podemos pensar e inferir que puede ser secundario a sepsis.
Si encontramos un delta de CO2 mayor a 6, estamos pensando en problemas microcirculatorios. Y así, de esta forma, nosotros podemos seguir este árbol de algoritmo y tomar las decisiones de acuerdo a lo que vayamos presentando, ¿no? En el caso de que el lactato esté menor a 2, la saturación venosa central esté mayor a 7 y el delta de CO2 esté menor a 6, no hay intervenciones porque esta es la línea normal que se considera dentro de la normalidad en los rangos establecidos para la medición del lactato, el delta de CO2 y la saturación venosa central. ¿Ok? Un poco más, reforzando esto, vamos a hablar un poquito de lo que es el coeficiente respiratorio. Ahorita comentamos un poco más en torno a esto. Vamos a platicar ahorita de este término, el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es específicamente es la relación entre el producto del CO2 y el consumo de oxígeno. Es decir, producto de CO2 y consumo de oxígeno. Se representa por el cociente respiratorio, que oscila entre 0.6 y 1. En condiciones aeróbicas y de reposo, la producción de CO2 no excede y no será, nunca será menor a 1, pero en condiciones anaerobias el resultado puede ser mayor a 1. Entonces nosotros tenemos que entender que el cociente respiratorio también nos va a dar información muy importante. Esta diapositiva nada más nos sirve para hacer para entender de dónde sale este cálculo del cociente respiratorio. Utilizamos inicialmente la concentración venoarterial de CO2 y la concentración arteriovenosa de oxígeno. Entonces, nada más lo único que hace el cociente respiratorio, en vez de medir concentración, lo cambia por presión venoarterial de CO2 y en el caso del oxígeno sigue manteniendo la concentración arteriovenosa. Entonces, este cociente respiratorio también nos va a ayudar a tomar ciertas decisiones fundamentales. Entonces, vamos a hablar un poquito del cociente respiratorio, que es esta diferencia que hay entre presión y concentración venoarterial y arteriovenosa de CO2 y oxígeno respectivamente. El cociente respiratorio siempre va a ser mayor a 1, se asocia con anormalidades microcirculatorias que disminuyen el consumo de oxígeno y sumado a la caída del gasto cardíaco, da como resultado una menor distribución de oxígeno. Entonces, el incremento del CO2 anaeróbico va a favorecer la disoxia celular. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder entender qué es lo que está pasando en la microcirculación cuando está comprometida. Cuando la microcirculación está comprometida, hay mayor extracción de oxígeno. Entonces, va a disminuir la disponibilidad de oxígeno. Esta disponibilidad de oxígeno va a hacer que haya aumento en este cociente respiratorio, lo cual va a hablar de disoxia celular. Entonces, vamos a tener nosotros, por ende, un cociente respiratorio mayor a 1. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones y a entender a nivel hemodinámico qué es lo que está pasando. Entonces, finalmente, como conclusiones, quiero comentar que nosotros tenemos que tener dentro de las posibilidades del monitoreo hemodinámico múltiples herramientas, pero no tenemos que desestimar ninguna de las herramientas básicas. Es decir, cuando nosotros pensamos en un paciente en un monitoreo hemodinámico, generalmente pensamos en tecnología.
Actualmente pensamos en tecnología como Vigileo, estamos pensando como Pico, estamos pensando con diferentes aparatos tecnológicos. Sin embargo, es la verdad que la mayor parte de los servicios de urgencias no van a tener este tipo de monitorización y va a ser muy difícil adquirirla. Entonces, tenemos que aprender a utilizar las herramientas básicas y no desestimarlas, sino rescatarlas probablemente del baúl de los recuerdos y empezar a utilizarlas y estudiarlas y como herramientas que nos ayuden a tomar decisión. No tenemos que quedarnos con una sola herramienta. Una herramienta puede ser muy valiosa, pero cuando nosotros la asociamos a otra herramienta, es decir, lactato más saturación venosa central es mejor que puro lactato. Saturación venosa central más delta de CO2 va a ser mucho mejor que puro delta de CO2. Entonces, ninguna es mejor que la otra y siempre van a ser mejor cuando están sumadas. Y a ello la clínica y la semiología básica con los pacientes. No tenemos que desestimar la clínica es fundamental. Tenemos que mantenernos atentos a los cambios mínimos. Es decir, el monitoreo hemodinámico de un paciente, tanto a nivel macro o microcirculatorio, requiere y necesita que el médico, el especialista, ya sea de urgencias o de áreas críticas, terapia intensiva, tenga que estar pegado al paciente. La forma en la cual los pacientes van a progresar van a ser cuando nosotros estemos monitorizando de manera estrecha, y eso significa estar parados a los pies o a la cabecera del paciente haciendo cambios cuando nosotros encontremos algún cambio mínimo. Esto es lo que va a favorecer al paciente y es la diferencia entre vida o muerte, así como se explicaba en las presentaciones previas. Y finalmente, tenemos nosotros como urgenciólogos que tener la capacidad de adaptación, es decir, en algunos lugares donde haya la tecnología, tenemos que tener la capacidad de poder utilizarla de la forma adecuada, pero si no la hay, aprender a utilizar los recursos más básicos. Es fundamental entender y conocer la fisiopatología para poder utilizar recursos básicos y poder tomar las mejores decisiones para nuestro paciente. La mejor decisión va a ser la que se tome con el cerebro, la mejor decisión va a ser la que se haga con los recursos que se tiene, no renegando con los recursos que no se tiene. Entonces, básicamente quiero terminar con esta pequeña reflexión. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda en la cual pueda ayudarles. Dejo algunos de mis datos por si alguien quiere comunicarse conmigo. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Por cuestión de tiempos, vamos a dejar si alguien tiene alguna duda que la pueda plasmar en el chat y el doctor, en la medida de sus posibilidades y tiempos, por supuesto, porque sabemos que se encuentra laborando, las responderá. Es importante, y le agradecemos muchísimo, doctor. Muchas veces creemos, como lo menciona, que mientras más aparatos, más sofisticados, pues el paciente está mejor monitorizado, ¿no? Y dejamos de lado que el monitoreo hemodinámico es precisamente eso, estar al lado del paciente, revisarlo, analizarlo, verlo, entenderlo, pero sí, si tenemos los aparatos, pues saber exactamente cómo utilizarlos y de manera correcta. Regresemos al doctor Burgos. Vamos a continuar con el siguiente ponente. Les recuerdo a todos, por favor, apagar sus micrófonos para no interrumpir a los ponentes. Gracias. Medicina solo hay una y es efectiva cuando tiene una evidencia científica atrás que las respalde. J.M. Muller. A continuación, el doctor Arturo Garza